Hola, soy David García Pérez Fotografía y en este vídeo os quiero hablar sobre ISO. Ya os había hablado en un vídeo anterior sobre el que era el concepto de paso de luz y ahí os había explicado un poquillo lo que era el ISO. Después ese vídeo lo había continuado con varios vídeos sobre apertura, otros cuantos vídeos sobre el tema de tiempo de exposición que publiqué hace una semana o así, y ahora en este vídeo voy a hablar sobre ISO. ISO nos está midiendo cuán de sensible es nuestro sensor, como este que tenemos aquí, o la película que compramos en la tienda. Y nos está diciendo cuánto esté sensible a la luz. Entonces, eso nos quiere decir que cada vez que hagamos una foto, si subimos el ISO, pues a lo mejor tenemos que bajar el tiempo, aumentar la velocidad de exposición o cerrar más la apertura, porque el sensor va a ser más sensible a la luz y va a necesitar menos tiempo o una apertura más cerrada para conseguir la misma exposición que teníamos antes. A lo mejor si leéis por foros, por internet, alguien os menciona que su cámara realmente tiene X ASA en vez de X ISO, ¿no? O que puede llegar hasta X ASA, etcétera, o que está configurado un ASA, etcétera. Esto viene un poco por historia. Antiguamente, en el siglo pasado, había una asociación que era la American Standard Association que creara un estándar llamado ASA que medía la sensibilidad de una película fotográfica. Y eso era en Estados Unidos, obviamente. Y aquí en Europa había una estándar alemana que se llamaba DIN, que es la misma que hace los folios, la misma que especifica el tamaño de los folios como DIN A4, etc. Y este instituto alemán, que creo que era Deutsches Institut of Numbering o algo así, mi alemán es bastante malo, con lo cual no me hagáis mucho caso en mi pronunciación. Este instituto creará otra escala sobre cómo definir la sensibilidad de una película. Y llegó el International Standard Organization, que decidió unificar ambos estándares en un único estándar. Y realmente lo que hizo es, pues llamó ISO, pues ejemplo 100/21, donde el 100 era el valor que tenía el estándar ASA y el 21 era el valor que tenía el estándar DIN para esa misma sensibilidad. Al final los fabricantes, pues era un número bastante largo, acabaron solamente cogiendo la primera parte, la parte del ASA, por eso mucha gente suele decir ISO-ASA como si fuesen equivalentes. Y ya estamos hablando un poco de historia, había otro estándar que se usaba en la Unión Soviética en el siglo pasado, que lo creara el equivalente de estos institutos como del ASA o del DIN soviético, que se llamaba GOST, o no me acuerdo exactamente lo que significaban las iniciales. Si mi alemán es malo, mi ruso es incluso peor. Y pasa que este estándar realmente fuera de la Unión Soviética no tuvo trascendencia y simplemente os lo menciono como carácter un poco histórico. Vamos a hablar ahora un pelín de los conceptos del ISO, tanto técnicos como artísticos no tiene mucho, simplemente va a estar supeditado a conseguir la apertura o la exposición que estemos interesados. Vamos a verlo. Vamos a hablar ahora sobre el ISO desde el punto de vista práctico. Si estáis empezando a fotografiar y no entendéis mucho sobre ISO y os cuesta un poco lo de entender tiempos, la exposición, etc., lo que tenéis que considerar es que ISO no es algo gratuito, ISO viene con un precio. Y este precio es que cada vez que tengáis el ISO más alto, hagáis vuestra cámara más sensible a la luz, probablemente la imagen tenga más ruido. ¿Cuánto de más ruido? Puede decir, a partir de qué ISO decimos, uy, esto ya es inaceptable. Pues eso va a depender de dos parámetros. Uno, el fotógrafo, y otro, la cámara. Bueno, incluso tres si decimos para la aplicación que lo queramos usar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces cojamos, por ejemplo, esta cámara que yo tengo aquí, con la que estoy grabando este vídeo, bueno, no la veis, está detrás, que es una Canon 5D Mark II. Esta es una cámara ya bastante antigua, es decir, desde el punto de vista digital, fue sacada en el año 2008 al mercado por parte de Canon, y vamos a mostrar ahora aquí una imagen aquí a la derecha, a mi derecha, a la izquierda vuestra, de ISO base, y otra a mi izquierda, a derecha vuestra, que va a ser según vayamos aumentando el ISO. Va a ser la misma escena, sencillamente cambia el tiempo de exposición y vamos a ver cómo cambia el ruido poco a poco. Veis que la de ISO 100 pues tiene un ISO aceptable, un ruido aceptable, las estamos viendo a zoom 100%, 1.1 en Lightroom,
Sin embargo, cada vez que vamos subiendo ISO 200, 400, 800, 1600, 3200 y 6400, que es lo máximo que da esta cámara, sin los modos extendidos que vamos a ver más adelante, voy a explicar sobre lo que son al final del vídeo, vamos viendo cómo va aumentando el ruido. ¿Cuándo considero yo aceptable? Pues la verdad es que si yo lo que quiero es imprimir esta foto en grande, probablemente mucho más allá de 800 con esta cámara no me hubiese marchado. Quiero imprimir, porque cuando más ampliemos la foto, pues ese ruido también se amplía y los va a notar mucho más. Sin embargo, por ejemplo, el otro día, hace un par de años, estaba un amigo mío recogiendo un premio en fotografía y queríamos hacer unas fotografías de recuerdo mientras él cogía el premio. En un recinto, era esta cámara, tenía mi 70-200 que no es muy luminoso, que es un f4, pues subí el ISO a 6400. Y es una foto de recuerdo para él recogiendo el premio y le va perfecta, no tiene ningún problema que tenga un poco de ruido. No la va a imprimir grande, la va a enseñar a los amigos en el móvil, pues la va a ver perfecta a 6400. Pues eso, como os decía, va a depender un poco de la cámara. Esto que acabáis de ver ahora es por una cámara ya del 2008, que digitalmente, como he dicho antes, se considera antiguo. Cámaras nuevas, más modernas, este ISO, probablemente este ruido, perdón, lo van a tener mucho más adelante. A lo mejor en esas cámaras yo diría, uy, hasta 3200 puedo disparar sin problemas, sé que después si la amplío con un pelín de limpieza en Lightroom de ruido, me queda niquelada. Pero bueno, al final lo que os digo es que esto depende mucho de la persona, el fotógrafo, la cámara y la aplicación que le hagamos a la foto. Vale, estamos viendo que el ISO nos aumenta la sensibilidad, pero ¿cómo funciona eso? En película es muy sencillo. En película, básicamente, es según los productos químicos que pongan sobre la propia película, pues tendrá mayor o menor sensibilidad esa película. Como en película también pasa lo mismo, cada vez que aumentamos el ISO aumenta el ruido. Tenemos después en digital. En digital el ISO funciona de la siguiente manera. Por un lado, tenemos nuestro sensor, y nuestro sensor está compuesto de fotorreceptores, y estos fotorreceptores, pues cada uno de ellos compone un píxel. Entonces, ese fotorreceptor recibirá la luz y ahí aparecerá un proceso eléctrico conforme transformará esa luz en electrones que quedarán almacenados en el propio píxel hasta que sean leídos. Entonces, esa señal se va acumulando ahí. Cuando acabe el tiempo de exposición, lo que va a pasar es que por cada píxel va a salir un voltaje, se va a leer la carga eléctrica que está ahí almacenada en ese fotorreceptor, y esa carga eléctrica va a pasar a lo que es un conversor digital analógico, perdón, analógico digital, que en el vídeo lo pongo, en el gráfico lo pongo como ADC del inglés, Analog Digital Converter. Y eso lo que va a hacer es que el voltaje, eso es una señal analógica, lo va a convertir en una señal digital, pues lo va a convertir en 0, 1, 2, 3, etcétera, depende de la escala que tenga de valores, de niveles nuestra cámara. Y entre el voltaje que sale del fotorreceptor al voltaje que llega al conversor analógico digital, lo que tenemos es un amplificador analógico. Y ese amplificador va a tener una ganancia, es decir, para una señal de voltaje pequeña, la va a amplificar a voltaje mayor, X, y esa ganancia va a ser controlada en nuestra cámara a través del parámetro ISO. Cada vez que estamos subiendo el ISO, lo que realmente estamos haciendo es subiendo la ganancia en este amplificador, lo cual va a hacer que la señal que está llegando del fotorreceptor sea amplificada antes de pasar al conversor analógico digital. Y obviamente aquí vemos varios aspectos, que cada vez que amplifiquemos más, si la señal de luz, la luz que haya recibido ese fotorreceptor, no tiene la medida no es de gran calidad, va a tener ruido, pues ese ruido se amplifica y después en ese propio proceso de amplificación se puede añadir ruido a la señal final. Cuanto más fuerte sea el voltaje que nos venga del fotorreceptor, mejor llegará, menos ruido, relación señal-ruido tendrá esa señal cuando llegue al conversor analógico digital. Y así es como funciona más o menos este proceso para amplificar la señal. Hay unos pequeños detalles que explicaré al final del vídeo sobre unos nuevos tipos de sensores que están apareciendo ahora, pero quedaros con esta pequeña idea.
Vamos a hablar ahora sobre aspectos técnicos del ISO y voy a empezar con rango dinámico. Cada vez que aumentamos el ISO, aparte de que también se nos aumenta el ruido, vamos a tener el problema de que también se nos disminuye el rango dinámico. El rango dinámico de un sensor, en este caso ya estoy hablando puramente digital, el rango dinámico de un sensor estamos midiendo el contraste máximo que va a poder medir el sensor entre antes de que un píxel se convierta a negro puro y antes de que un píxel se queme. Entonces, lo máximo que sea capaz de medir en ese rango, pues va a ser el rango dinámico que se suele medir en pasos de luz. Habitualmente, sobre todo para fotografía de paisaje, nos interesa cuanto el rango dinámico sea mayor posible, puesto que si hacemos una fotografía de puesta de sol, etcétera, eso va a tener un contraste muy alto. En estudio, ¿no? El rango dinámico suele ser menos importante porque podemos controlar la iluminación con luz, con luz artificial. Como os decía, si voy a mostrar ahora aquí una página web que muestra rangos dinámicos de distintos modelos de cámara y veréis que en el eje X estoy proyectando el ISO y vais a ver que como en el eje Y estamos proyectando pasos de luz. La escala para esta página que os estoy mostrando, según cómo midan, etcétera, y cómo consideren, algunos miden la escala para distintos modelos de cámara distintos. Si veis, si estáis acostumbrados a ver los de, por ejemplo, la página DxO, esta va a medir los rangos dinámicos, van a aparecer un pelín más altos en pasos de luz. Bueno, no nos preocupamos por eso ahora mismo. Lo que me interesa es la gráfica en sí. He dibujado varias cámaras y como veis, según va aumentando el ISO, vais viendo que los puntos en la gráfica bajan, es decir, cada vez tenemos menos rango dinámico, con lo cual, si tenéis una escena mucho contraste, intentar dispararla a ISO más bajo posible para poder conseguir el mayor rango dinámico. Y cuando digo ISO más bajo posible, es el ISO nativo de la cámara. Lo veremos más adelante sin entrar en lo que algunas cámaras llaman low o extended ISO, etc. Os había mencionado en otras partes del vídeo que las cámaras suelen tener modos extendidos, no sé cómo se llaman, modos high, modos low, creo que también los suele llamar Canon, cada fabricante los llama de una manera distinta. Entonces, os habíamos visto antes que un sensor tiene un pequeño amplificador que amplifica la señal antes de llegar a la conversión analógico-digital y eso lo controlaba el ISO. Realmente lo que pasa después, cuando tenemos estos modos extendidos, estos modos ya no están actuando sobre ese amplificador que está amplificando la señal analógica. Esos modos suelen amplificar lo que es ya la señal digital. Entonces, pues simulan más o menos lo que pasaría a ISOs más altos y ISOs más bajos una vez pasa la señal por ese conversor. Con lo cual, al final, esos modos lo que nos suelen meter es mucho más ruido. Suelen ser interesantes en casos especiales que, sobre todo a lo mejor, el low, porque conseguir la foto de la cascada. Pero yo os digo que va a tener mucho más ruido que el ISO base de la cámara. Por ejemplo, en la Canon que tengo yo ahora mismo, el ISO base es 100, tiene un modo de ISO 50, ese modo va a tener más ruido que el de ISO 100. La D810 de Nikon tiene un ISO base de 64, también tiene un ISO 32 y ese ISO 32 va a tener más ruido, etc. Dependerá mucho del modelo de cámara que tengamos. Voy a hablar ahora un pelín de lo que se ha puesto muy de moda discutir en los foros últimamente de fotografía, que es lo que llaman ISO invariance, ISO-less, etc. Es decir, que la cámara es como invariante en cuanto a ISO. La idea es la siguiente, básicamente el concepto consiste en lo siguiente. Lo que suele pasar es que tenemos ahora cámaras en el mercado que tienen una relación señal-ruido muy baja, es decir, por señal-ruido quiere decir cuando leen la cantidad de fotones que salen que inciden en el sensor y después amplifica esa señal por un amplificador, pues realmente el voltaje tiene muy poco ruido. El voltaje de salida es casi directamente proporcional siempre, independientemente del ruido de la cantidad de fotones que incidan sobre el sensor, a la cantidad de fotones que han incidido. Con lo cual, a pesar de que incidan pocos fotones sobre el píxel, pues el ruido que se asocia en esa medida suele ser menor. Habitualmente en este tipo de sensores, cuantos más fotones inciden antes de saturar el propio receptor, pues mejor relación señal-ruido estamos teniendo.
Como os decía, estos sensores tienen muy baja relación señal-ruido para la cantidad de luz que incida en el sensor por cualquiera de ellas, y al mismo tiempo tienen un rango dinámico muy alto, con lo cual podemos hacer un pequeño truco cuando hacemos fotos, y es que lo que suele pasar, lo que suele ser la gente ver, es que si yo tengo una foto que saco ISO 100 y después tengo esta misma foto que saco ISO 800 sin que nada se haya quemado la imagen, y después cojo en Lightroom y a la de ISO 100 le aumento la barra de exposición y después los comparo uno a uno, estoy viendo que más o menos tienen un ruido similar, cuando lo que solía pasar anteriormente es que al abrir mucho las sombras en la de ISO 100 solíamos ver mucho ruido en las sombras, pero esto no está pasando, más o menos está viendo mucho ruido en las sombras. Está viendo ruido en las sombras, pero más o menos sería el similar que si hubiésemos disparado la misma foto a ISO 800. Con lo cual, lo que está haciendo mucha gente en estas cámaras es, si tenemos una imagen donde tenemos un sujeto principal y detrás, yo que sé, tenemos el sol, un cielo, y habitualmente lo que solíamos hacer era, pues, hacer que el sujeto esté bien expuesto, sacrificando a lo mejor el cielo, etc. Lo que suele hacer mucha gente ahora aquí es conservar las altas luces, bajar el ISO, sabiendo que después cuando abran las sombras en Photoshop puedan tener poco ruido en la cara, con lo cual si la escena tiene mucho rango dinámico porque hay mucho contraste en algunas zonas de la luz, pues a lo mejor lo que te interesa es intentar sacrificar lo menos posible, intentar quemar lo menos posible y después confiar que cuando llegues a Lightroom, Photoshop, etc., puedas abrir las sombras y esas sombras no tengan ruido, que con modelos que no tengan estas características de sensor suele ser un poco más complicado. Suelen ser casos muy específicos, pero si vuestra cámara lo soporta, es interesante. Habitualmente estas cámaras ahora mismo, y al momento de grabar este vídeo, que no me venga ningún fanboy protestando, que suelen mostrar este tipo de comportamiento, suelen ser aquellas cámaras que están fabricadas con sensores por Sony. Lo que sé, la Pentax K5 fue la primera que empezó a mostrar este comportamiento, bueno, de las primeras, creo que también estaba la Nikon D7000. La Nikon D810 es un claro comportamiento de esto, la Sony Alpha 7R también es un claro comportamiento de esto. He dicho la R, no la 2 entraré en un pequeño detalle más adelante, etc. Habitualmente los Canon usa 99% de sus cámaras suele usar sensores fabricados por ellos. Y estos sensores no suelen mostrar estas características. En estas cámaras sí que recomiendo subir el ISO. Y vuelvo a repetir en el momento de grabar este vídeo, porque Canon acaba de sacar en el mercado este año la 80D y la 1DX2, creo que si no me estoy confundiendo con la nomenclatura. Y estos sensores ya están mostrando un comportamiento que tiende mucho más hacia los sensores Sony, con lo cual yo creo que para el año que viene, un par de años, las cámaras, más o menos los sensores tendrán un comportamiento más cercano a lo que se llama ISO-less o ISO-en-varianza, con lo cual podremos implicar este pequeño truquillo que os he dicho de intentar siempre conservar las luces sabiendo que lo que os va a quedar mucho en sombra, que a lo mejor estáis diciendo, uy, eso lo debería abrir un poco más o recurrir a un HDR para poder recuperar después las sombras, más o menos sabéis que cuando las abráis en Lightroom os van a quedar casi perfectas. Y ya para cerrar el vídeo voy a hablar con un pequeño detalle casi como anecdótico y tener en cuenta que este vídeo lo grabé en julio de 2016, con lo cual esto a lo mejor dentro de 2 años esto evoluciona, cambia totalmente la tecnología digital y ya no se aplica, o sea que coger estas cosas entre comillas. Y como soy un poco friki geek de estas cosas, las cámaras nuevas que están saliendo ahora al mercado, como la Sony Alpha 7R, por ejemplo, creo que es la que sé seguro que tiene este comportamiento, están usando, creo que una compañía lo sacó, un segundo etapa amplificadora cuando leen la señal del píxel al conversor analógico digital. Y esto no sé exactamente cómo funciona, sé que está casi muy integrado en el propio píxel en sí, no es la señal que después de voltaje sale del propio píxel. Con lo cual, lo que hacen es que, en teoría está basado en una patente de una empresa llamada Aptina, que la está usando Sony, y este sensor, esto lo que hace es que activa varias etapas de ganancia dentro de la conversión propia de los fotones a electrones en el propio fotorreceptor. Con lo cual lo que va a hacer es que cuando veíamos antes la gráfica de rango dinámico, veíamos que empezaba con un valor muy alto y bajaba una pendiente hacia abajo.
Aquí lo que vamos a tener son pequeñas crestas, con lo cual estamos teniendo como pequeñas regiones donde el rango dinámico nos va a variar. Y esto es importante saberlo, sobre todo si estamos aplicando lo que os dije antes del isoinvariancia, para más o menos así, saber en qué rangos nos compensa quedarnos a una especie de isos bases. Realmente lo que está teniendo esas cámaras son varios isos bases a partir de los cuales tendrá un rango dinámico que va decreciendo cada vez que aumentemos el ISO. Y esto más o menos creo que cubre todo lo que se me ocurre o sé sobre ISO. Si tenéis cualquier duda, preguntas, ya sabéis, no me dejéis, dejarme un comentario abajo en los comentarios de YouTube, y por aquí mismo pondré ahora mismo el enlace para suscribiros por si queréis recibir notificaciones de cuando se publica un vídeo nuevo en YouTube. Esto ha sido todo, muchas gracias.